la envidia, están rodeadas del enojo, de la contienda, no tendrán su respuesta. No la pueden tener, porque no está en el propósito de Él. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con nosotros con respecto a esto? Con respecto a qué hacer en los momentos difíciles. Que desafortunadamente en los momentos difíciles nosotros nos llenamos de dureza en nuestro corazón. Nos endurecemos. ¿Cómo nos endurecemos? Nos enojamos. Señor, ¿cómo es posible que fulano de tal que es esto y eso, mejor dicho, le sacamos la cuenta completa? ¿Cómo a él sí le va bien y cómo a mí no, si yo soy menos? Nos enojamos, culpamos a otros, ¿por qué a ellos no les pasa y a mí sí me pasa? Le reclamamos a Dios, o sea, pero, ay sí, reclamamos, ¿no? Pero si es que yo soy tu hija, Señor, ¿cómo así? Y en el caso de los varones, pero Señor, ¿acaso no que somos reyes y sacerdotes? ¿Cómo así? Pero está dentro del plan de Dios ese trato. Ahora, otra cosa que nosotros, que llega a nosotros, rompemos nuestra comunión con Dios. Se nos baja la oración, se nos baja el tiempo de lectura de la palabra, se nos baja el tiempo de comunión con Él y perdemos el tiempo de intimidad en la oración. Ya no le hallamos sabor a la oración, entonces nos enfriamos. Básicamente es la enseñanza. Ahora, la enseñanza de marzo 8 se llamó Aprovechando bien el tiempo y fue por parte de nuestra pastora. Aprovechando bien el tiempo. Y dentro de lo que destacaba nuestra pastora, Salmo 31:15, vamos a mirar acá, Salmo 31:15. Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Y aquí, dentro de los varios versículos que mi pastora trata en la enseñanza, este es el versículo inicial, digamos que es el versículo lema. ¿En qué sentido hablaba nuestra pastora su enseñanza? 1, el tiempo de Dios es perfecto, es inigualable y es lo mejor. Habló de 2 tiempos, el tiempo cronos. El tiempo cronos es el que usted y yo vivimos humanamente, es el tiempo de los meses, de los días, las semanas, los años, ese es el tiempo cronos. Pero viene el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. El tiempo cronos está aferrado a mi vida, o sea, dependo. El tiempo cronos pasa por mi vida. Yo puedo decir que tengo 15 años, mis hermanos me ven y dicen, a ver, ¿dónde? Ese es el tiempo cronos. Estoy aferrada a ese tiempo. No, realmente ya entré en los 16. Ese es el asunto. Pero entonces viene el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. Ahora, el tiempo de Dios es un tiempo señalado por Dios, es un tiempo oportuno de parte de Dios, es el tiempo correcto de parte de Dios y es el tiempo preciso de parte de Dios. O sea, es el tiempo perfecto en Dios. Y nos decía nuestra pastora, ¿qué hacemos? O sea, para entrar en ese tiempo, en el tiempo kairos de Dios, requiere paciencia.
Y tengan esto, lo copié tal cual como lo dijo la pastora, nuestra pastora en la enseñanza. Requiere paciencia. Escuchen esto. Requiere buscar a Dios, escudriñar las Escrituras, conocer sus mandamientos y sus propósitos y adaptarlos en nuestra vida. ¿Sí o no? Que tiene relación con la enseñanza anterior. Va encadenada. El varón nos hablaba de la comunión con Dios. ¿Cómo vamos a tener comunión con alguien que no conocemos? Necesitamos conocer de Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer a Él? Escudriñando las Escrituras, conociendo sus mandamientos, sus propósitos y lo más importante, adaptarlos a nuestra vida. Para ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo, necesitamos el discernimiento espiritual para saber cómo debemos actuar en estos tiempos que estamos viviendo. Debemos administrar nuestro tiempo. Y aquí venía el primer ingrediente, la oración. Otra vez la cadenita, la oración. Dentro de esa oración, ¿qué quiero realizar? Con mi vida espiritual, con mi familia, con el ministerio que el Señor ha puesto en mis manos, en mi área física. Ya escuchábamos el milagro que el Señor hizo en nuestro hermano. En mi área intelectual, en mi área financiera, en mi vida social. Eso dentro de la oración. Algo que nos cuesta trabajo, yo creo que, pues, en término general, establecer metas. Nos cuesta a veces establecer metas, o las establecemos y como que no las cumplimos. Entonces, todo lo que comencemos, debemos terminarlo. De nuestra boca debemos renunciar totalmente a las palabras ahorita, en un ratico, mañana, después, más tardecito. Y curiosamente, ninguna de estas palabras, dentro de lo que he leído, el Señor Jesucristo las pronunció. No, en lo que he leído, no encuentro que el Señor Jesús haya dicho más tardecito, después. No encuentro eso. Y acostumbrarnos a planear. Y el segundo aspecto, tener paciencia en los plazos de ese tiempo, teniendo en cuenta que está unida la voluntad de Dios a lo que yo debo realizar. Conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas para no perder tiempo. Problema: cuando nos alejamos de Él y no le damos el tiempo que el Señor requiere. Esta fue la segunda enseñanza. Tercera enseñanza. La tercera enseñanza se llamó Poniendo en práctica la palabra de Dios. Marzo 15. Esa prédica la dio nuestro hermano Cristian, basándose en Santiago 1, 21, 22. Santiago 1, 21, 22. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y a lo que nos llevaba nuestro hermano con esta porción de la palabra, poniendo en práctica la palabra, es que la palabra no solo teníamos que leerla, no solo teníamos que aprenderla, sino ejecutarla. Es decir, que era necesario que esta palabra fuera implantada, sembrada en nosotros.
nosotros considerándonos la buena tierra, la tierra que permite que esa planta absorba todos los nutrientes y crea robusta y lo más importante que dé un excelente fruto. Entonces, la planta necesita ser cuidada para su crecimiento. Luego, la palabra implantada en tu vida y en mi vida debe ser cuidada. ¿Por quién? Por nosotros mismos. ¿Para qué? Para que crezca ¿en dónde? En nosotros mismos. Ese es el quid de la cosa. La palabra debe crecer en nosotros mismos y fluir de nosotros mismos, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el ingrediente. La palabra de Dios, en la medida en que crece en nosotros, nos hace prudentes, cuidando de hablar con rapidez para después no arrepentirnos de lo que dijimos. ¿Cómo adolecemos de eso? Y especialmente pues nosotras las mujeres. Los señores son como más prácticos, no condenan tanto, pero nosotras las mujeres, carambas, cuente un varón un problema. ¿Cómo cuenta un varón un problema? ¿Yo, amigo, qué? ¿Cómo le fue? ¿Mal? Ya contó el problema. Me dirán los señores. Cuente una mujer un problema. ¿Cómo le fue? No, imagínense, no, si salí, esperé, ¿qué horas eran? Como las 9:05 y no, me fui por la avenida, ahí donde crecen los tulipanes, por ahí me fui, ¿no? Y cuenta toda la historia para llegar al problema, ¿no? Entonces, ¿qué habla aquí? Cuidado de hablar con rapidez para después no arrepentirnos de nuestras palabras. Examinar nuestra vida, nos llevaba a esa enseñanza, examinar nuestra vida para sacar aquello que pueda contaminar nuestra tierra. ¿Cuál es nuestra tierra en este caso? Nuestro testimonio. Entonces, examinar nuestra vida para que no sea alterado nuestro testimonio. Por asunto de nuestro testimonio, ¿cuántas veces aún nosotros sin proponernos podemos ser tropiezo para otras personas, especialmente para nosotros? Entonces, daba unas pautas, nuestro hermano Cristian daba unas pautas. Primero, aprender a escuchar a Dios. ¿Ven la cadena? ¿Ven la enseñanza anterior? La comunión con Dios, el adentrarnos en la palabra, el ver lo que leí hace un momento, escudriñar la Escritura, conocer sus mandamientos y sus propósitos y adoptarlos en nuestras vidas. Y aquí viene, dice, aprender a escuchar la voz de Dios, saber que Dios tiene un propósito para mí, otra vez la cadena. Tercero, aplicar la palabra a mi vida porque ella es mi espejo. Y cuarto, escuchar a otros, escuchar a las personas. La última enseñanza, dirán mis hermanos, ¿qué está llevando con todo esto? Cuando el enemigo desarticula un ejército, fue en marzo 22. Cuando el enemigo desarticula un ejército. Y aquí tomó como base Ezequiel 28:12 y Deuteronomio 6:6 al 9. Voy a leer Deuteronomio 6:6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Ven la cadena nuevamente? Y después sigue, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está hablando,
mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Eso está en Isaías. Entonces, acá, cuando esta enseñanza fue dada por nuestro hermano Arley, cuando el enemigo desarticula un ejército. Y a lo que llevaba mi hermano cuando hablaba de Ezequiel 28:12 es cómo fue la creación del querubín protector, este precioso querubín. Entonces, ¿cuál fue el origen del enemigo? Ese querubín precioso que llenó bueno, hablemoslo, no es que tenga corazón ni nada, pero es como una manera de hablarlo, se llenó su corazón o se llenó él, se llenó de soberbia, se llenó de orgullo, se llenó de vanidad. ¿Por qué? Porque él era y tenía razón, él era un acabado en hermosura. De hecho, cuando él fue creado, se crearon los instrumentos musicales por causa de la hermosura de este ángel. No era cualquiera. Entonces, él en su rebelión sedujo la tercera parte de los ángeles, los engañó. ¿Y cuál fue el problema de este precioso ángel? Querer ser como Dios. Y el hermano nos llevaba a el origen de esa hermosura, el origen de que su vestido fue de cornelina, o sea, lo precioso que él fue. Y a este ser angelical no le fue suficiente. Él conoció la gloria de Dios, estaba dentro de la gloria de Dios y no le fue suficiente. Él quiso poseer la gloria de Dios y se llenó de rebelión. Y esto hizo que quisiera ser como Dios, ocupar el lugar de Dios y hacer esta contratación con los ángeles. Y desde ahí ha venido a afectarnos a nosotros. ¿Qué hablaba nuestro hermano? Cómo la función del enemigo, y usó una palabra clave, me marcó a mí la palabra que él utilizó porque dijo, el cuerpo de Cristo no debe ser descoyuntado. O sea, el enemigo viene a descoyuntarnos, viene a fraccionarnos. Cuando una persona, no sé, eso le pasa especialmente a los señores jugadores de básquet y todo esto con tanto ejercicio, a veces se les zafan los brazos del hombro, se les zafa, se les descuelga el hueso. Eso es descoyuntar y es muy doloroso volver a colocar el hueso en el lugar que le corresponde. Entonces, nuestro hermano hacía la semejanza de lo que es descoyuntar el cuerpo de Cristo. Es decir, es inutilizar un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, mis hermanos, la idea es que ninguno de nosotros los que estamos aquí y de los que nos estén escuchando a través del internet, nos descoyuntemos y nos inutilicemos, seamos inutilizados por causa de prestar oído al enemigo. ¿Cómo es que prestamos oído al enemigo? Primero que todo, él se vale de nuestros pensamientos negativos. No puedo, no soy digna, no me tienen en cuenta, no me miran. Llegó fulanito, llegó fulanita. Todo eso hace que entonces me quede estática, quieta y ahora yo no hago, no participo, no cuenten conmigo. Y lógico, mi hermana, mis hermanos, que el Señor nos quiere utilizar, pero pues, a ver, para rogar, cuando la labor está tan inmediata, y cuando Él puede tomar otras personas que tengan, de pronto no tengan ¿cómo es que dice mi pastor? No tengan que son prácticas, pero no. Exacto, sí, señor. De pronto no tengan la disponibilidad, pero tienen la disposición y luchan.
de alguna manera por conseguirlo. Entonces, ¿qué hace también? Cuando vienen esos pensamientos negativos, el otro aspecto, desconocemos el poder de Dios. Y entonces es cuando hacemos, decía nuestro hermano, hacemos esas oraciones que francamente hasta pena dan, porque son oraciones muy, muy frías, muy, en fin. Querer las cosas, el otro aspecto, queremos las cosas en nuestro tiempo y no en el tiempo de Dios. Miren la cadena, lo que nos daba nuestra pastora en la otra enseñanza. Entonces, en nuestro tiempo es ya, yo quiero ya, yo espero ya. Y otra, rompemos nuestra comunión con Dios. Rompemos nuestra comunión con Dios. Entonces, desde este punto, mis hermanos, vamos a mirar qué nos dice Isaías 26, 1 al 10. Isaías 26. Al 10. Y voy a tomar versículo a versículo. Voy a tomar esta porción bíblica sin hacer el estudio de contenido de la historia en el pueblo de Isaías, pero sí tomando muy significativamente el título de esta porción que dice Cántico de confianza en la protección de Dios. Si nosotros miramos esas 4 enseñanzas anteriores, todas nos hablan de la necesidad que tenemos nosotros de tener la confianza en la protección de Dios sobre nuestra vida. Cada una de las necesidades, de cada una de las enseñanzas anteriores. ¿Qué hacer en los momentos difíciles? Pues tener confianza en Dios. ¿Cómo aprovechamos bien el tiempo? Teniendo confianza en el Señor y por eso le buscamos en oración. ¿Cómo ponemos en práctica la palabra de Dios? A través de la confianza que esa misma palabra desarrolla en nosotros. ¿Cómo evitamos que el enemigo desarticule nuestro ejército? ¿Cómo lo evitamos? A través de nuestra confianza en Dios. Y vamos a tomar versículo a versículo. Dice, vamos a trabajar, si alcanzamos, del 1 hasta el 10. Dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Ok. ¿Qué significa Judá? Judá es agradezco a Dios o reconozco a Dios. Entonces, en aquel día cantarán este cántico en la tierra que reconoce a Dios. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muro y antemuro. ¿Qué es un muro? El muro es una pared gruesa que limita y que crea parámetros. O sea, del muro hacia allá, tal cosa, del muro hacia acá, esta otra cosa. Separa. Pero ¿qué hace el antemuro? Pensaba que el antemuro era algo más pequeño, ¿no? Antes del muro. No. Resulta que es más grande. O sea, es un término militar que expresa la idea abstracta de una defensa grande. Es puramente una estrategia, el antemuro. Pero en los tiempos bíblicos se hacían esos antemuros, el muro era más bajo y el antemuro era más alto e iba por la parte de adentro del muro. Entonces está hablando de una doble protección, está hablando de una seguridad absoluta bajo
el reconocimiento de Dios como el Señor de tu vida. Versículo 1. Versículo 2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Qué está hablando este abrir? Está hablando de una acción. Tú te paras a abrir la puerta. ¿Cuál es esa puerta? Para abrir esa puerta que está delante de ti, necesitas el discernimiento de Dios para saber en qué momento debes abrir la puerta y en qué momento la debes cerrar. Ahora bien, dice, necesito el discernimiento divino de parte de Dios para no cometer un error. Y acá dice, entrará la gente justa, guardadora de verdades. Luego, una persona justa siempre hablará. Y en un mundo donde estamos rodeados de tanta mentira, ¿cuánto trabajo ahora nos cuesta discernir quién nos está diciendo la verdad? Porque unos años atrás, cuando una persona le iba a decir a uno una mentira, agachaba los ojitos. Ahora no, es mirando así de frente y dicen la mentira. Aún incluso desde los niños. Bien, versículo 3. Este versículo es mi pasión. Yo no sé cuántas veces lo he dicho. Tú guardarás en completa paz, tú guardarás en completa paz, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque ha confiado en ti. Por eso no hago parte del grupo de alabanza. Tú guardarás en completa paz. No quiere decir, hermanos, que se nos fueron los problemas ahí están. No los podemos evitar, porque estamos en una carne. Y estamos rodeados de personas de diferentes temperamentos y maneras de ser. Pero el Señor nos garantiza y nos dice que Él nos guarda en una completa paz, que en medio de la adversidad podemos tener una paz, la paz de Él que nos guarda de la locura y del suicidio. Y dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cuál es el ingrediente para tener esa paz completa? Perseverar en Dios. ¿Sí ven? Mandamiento tras mandamiento, etcétera, etcétera. Porque en ti, otra vez, ha confiado. El versículo 3, perseverar, la perseverancia es esperar, es constancia, es confiar en Él. Versículo 4, confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiar en el Señor es la fortaleza de los siglos, nos está hablando de la eternidad. Aquí nos está hablando del tiempo Kairos, el tiempo de Él. El Señor es la fortaleza de los siglos. No es un tiempo Cronos, es un tiempo Kairos. Versículo 5, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Y aquí en esta parte, ¿qué nos dice el Señor? Que Él hizo un juicio. Dice que derribó y que humilló. Es decir, cuando la tierra está seca, se pone dura, árida, ¿no? Fuerte. Entonces, en la medida en que se va caminando, nos movemos, se sacude el polvo de la tierra. ¿Por qué se sacude el polvo? Porque no hay agua.
está seca la tierra. Es decir, no está el agua de la palabra. Por eso hay sequedad. Por eso, como hay esa sequedad de la palabra, no hay esa lectura, no hay ese amor por la palabra, por eso entonces viene la humillación que dice el versículo, dice, porque derribó a los que moraban en el lugar sublime. Entonces viene la humillación y viene el que seamos derribados. Derribados por los problemas, por las circunstancias, por las diferentes situaciones, nos mandan al piso porque estamos sin el alimento de la palabra. Versículo 6, la hollará a pie, los pies del afligido, los pasos del menesteroso. ¿Quién es un afligido? Bien, vamos a mirar. ¿Quién es el afligido? ¿Qué es la aflicción? La aflicción es un dolor de las emociones, es un abatimiento y es tristeza. Entonces, la hollará, ¿qué? Esa tierra, miren, ya no es buena tierra, ya es una tierra dura y es una tierra polvorienta, es una tierra seca porque no está la palabra, porque no está la oración, porque no está la comunión con el Señor. Entonces nos endurecemos. Ezequiel 36 habla que quitará de nosotros nuestro corazón de piedra y nos lo volverá corazón de carne. ¿Qué es lo que hace que nuestro corazón se endurezca? La ausencia de Él. Entonces dice el versículo 6, la hollará a pie, claro, nos pisan las situaciones. Los pies del afligido, es decir, una persona que está dolida emocionalmente, está abatida. Y los pasos de los menesterosos. ¿Qué es un menesteroso? El que no tiene lo necesario para vivir. Luego a eso nos acompaña la necesidad. Y sí que estamos viendo eso, hermanos. Miren, o sea, hablaba con mi hermana Alba ayer. O sea, todo el mundo se queja de la situación económica. Es algo complicado en nuestro país. Y dentro de lo que hablamos es, nosotros también tenemos esa estrechez un poquito, siendo los hijos del Señor. ¿Cómo no más aquellas personas que no le conocen? Versículo 7. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Camino derecho, rectitud, persona justa en el sentido moral. Es lo que todos queremos. Ser moralmente justos, ser moralmente correctos. Versículo 8. También en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Aquí está hablando también del tiempo Kairos. También en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Es el tiempo Kairos. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Entonces, esperamos en el tiempo Kairos, es la fe que necesitamos del Señor para una respuesta divina y propicia de parte de Dios a nuestra vida. Versículo 9, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. El juicio de Dios es recto y aún quien le niega, aprende. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenderán justicia. El juicio vendrá, pero aún en medio de esa situación, los moradores no tendrán defensa. El Señor tiene razón. Te mostrará piedad al malvado. Este versículo sí que te mostrará piedad al malvado, aprenderá justicia.
Y sí que es fácil que nosotros seamos. ¿Cuánto tenemos que pedirle, hermanos, al Señor que nos dé discernimiento de las personas? No tanto a tal punto de llegar a desconfiar de todo el mundo, pero sí de verdad que el Señor nos ayude a tener discernimiento espiritual por tanto engaño que hay. No aprenderá justicia en tierra de rectitud, ni hará iniquidad. Mire, el malvado, aunque esté en tierra de justicia, es decir, que tengan misericordia con él, aunque le tengan paciencia y lo perdonen, es tal su maldad que aún hará iniquidad y no mirará la bondad de Dios. Este es, mis hermanos, los tiempos, este versículo, los tiempos que nos están rodeando, los tiempos del fin. Este es el tiempo en que debemos estar preparados, pedirle al Señor que nos ayude a detectar las trampas del enemigo delante de nosotros. ¿Cuál es la conclusión general de todo esto? Reiniciar nuestra comunión con Dios, tomar las pruebas como oportunidades de la primera prédica, de la segunda, aprovechar nuestro tiempo con el Señor, nuestro tiempo kairos, mantener nuestra comunión y escudriñar su escritura. De la tercera, leer la palabra y permitir que sea implantada en mi vida para que de mi interior sea transformado y pueda hablar la palabra de bendición. Y la cuarta enseñanza, huir de la rebelión y no permitir que sea desarticulado el cuerpo de Cristo. Y de la porción de este momento, hermanos, lleva en todos los versículos, resúmenes de las 4 enseñanzas anteriores es: preparémonos, hermanos, para los tiempos del fin y tengamos la confianza plena en él. Amén. Padre Santo, Señor, Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que ha sido transmitido a mis hermanos en esta noche. Esa porción oportuna, específica para cada uno sea tomada. Dios, en verdad, Señor, resucitan, Padre, inyecta de tu vida en nosotros. No permita, Dios, que seamos huesos secos. No permita, Dios mío, que seamos desarticulados del cuerpo de Cristo. Señor, ayúdanos a ser ardientes en ti y no tibios ni fríos. Ardientes en ti. Padre, por los diferentes inconvenientes que han traído mis hermanos, las diferentes cargas, el cansancio, el día ajetreado, de pronto la enfermedad, la incomodidad, el problema, Señor, que ahí está. Todo eso es colocado delante de ti en esta hora, Señor, para que tú des en tu tiempo la debida solución. Señor, su salud sea fortalecida, la protección divina sobre sus hogares, sobre sus hijos, sobre sus esposos, esposas, nietos, Señor, toda su familia, tu protección divina, Señor, y que toda trampa del adversario caiga delante de ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Todo tropiezo, Señor, aún la duda que a veces llega a sus mentes o llega a nuestras mentes, sea disipada por el poder de tu Espíritu Santo y coloca ese fuego ardiente en cada uno de nosotros por inquirir en tu palabra y sobre todo por entender que esa palabra, Señor, es el protector de nuestra alma. A ti es la gloria, la honra y la alabanza, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas noches. Gracias, hermana Vicky. Muy amable, hermana. Qué linda palabra, mi hermano.